Algunas nociones generales. La estructura dramática. Una estructura no son las partes de un conjunto, sino la relación entre las diferentes partes que forman un todo, como así las piezas amontonadas de un auto no son su estructura, solo lo serán cuando estén ensambladas y funcionando. De igual manera, la estructura dramática no es la mera división de una trama en escenas, cuadros o actos, sino la relación funcional y causal entre las partes que constituyen la obra. Tipos de estructura dramática. Estructura externa. Se relaciona con el género y el estilo de la escritura teatral, prólogo, episodio, escena, cuadro, acto, acotaciones. Estructura interna. Se relaciona con el contenido de la obra, argumento, tema, trama, cambio de fortuna, conflictos, situaciones dramáticas, progresión dramática, exposición, punto de ataque de acción ascendente, peripecia, escena necesaria, clímax, punto de inflexión, acción descendente, resolución, desenlace de personaje, tiempo o época, espacio físico o psicológico. Estructura externa, prólogo. En las tragedias griegas es lo que antecede a la entrada del coro, brinda al espectador información acerca de los personajes y su situación en la obra que se va a representar. Episodio. En las tragedias y comedias griegas, el coro, que puede ser considerado un personaje, estaba siempre en escena, de modo que serían obras de escena única. Esta gran escena se dividía entonces en episodios separados por los estacismos o intervenciones. Escena. La escena es la acción que se desarrolla entre la entrada y la salida de un personaje. Cuadro. Cuadro. Las escenas se agrupan en cuadros, los cuales requieren ser orgánicos en su composición para dar paso a los actos. Acto. Son las partes principales en las que se dividen las obras de teatro, indican cambios de situación temporales o espaciales. Acotaciones. Cada una de las notas que se ponen en una obra teatral, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los personajes y al servicio de la escena. Argumento. El argumento es la historia de la obra que se pone en escena, la simple sucesión de los acontecimientos, pero no como ocurren en la pieza, sino como ocurren en la historia. El argumento no busca establecer relaciones de causa-efecto y respeta el orden cronológico de la historia. El argumento no nos plantea cuál es el propósito de la obra, sino más bien la forma en que la acción progresa. Por ejemplo, en el teatro épico o en las manifestaciones teatrales llamadas comprometidas, argumentos vienen a ser solo el pretexto para decir algo. La trama siempre comienza con un problema o con una discrepancia que complica la historia. Si no existe tal complicación, no hay trama. Conflicto. Aristóteles en la Poética señala que la acción tiene preponderancia sobre la caracterización y establece como principio rector de la acción el cambio de fortuna, luego del trabajo de Hegel, que aplicó el método dialéctico al estudio de la estética, lo cual lo llevó a desarrollar el principio del conflicto, trágico como la fuerza que mueve la acción dramática, continuado por Brunetière, que señala la ley del conflicto como la base de la acción dramática. En nuestros días se considera que lo propio del drama es la presentación de un conflicto de voluntad. Unas personas luchan contra otras o bien contra fuerzas naturales o sociales para la realización de objetivos específicos y comprensibles. El conflicto no tiene que originarse durante la obra. En algunas piezas existen antes de la obra, por lo cual la acción tiende a analizar el pasado para trasladar el conflicto presente. Modelo actancial. Históricamente, en el estudio del personaje ha estado obligado a su concepción dual, en cuanto a la representación verosímil de la persona o en cuanto a acción o funcionamiento dentro de un relato. Según lo interpreta Aristóteles,
o más adelante Prop, Soauri, Greimas o Barthes. En el análisis de la estructura del cuento maravilloso, Prop propuso 31 funciones para cada personaje o persona dramática, que luego agrupó en 7 esferas de acción, correspondientes a 7 tipos de papeles. Cada papel actancial es un modelo de comportamiento y está obligado a la posición del personaje con respecto a la sociedad. Las esferas de acción de Pop son las siguientes. Primero, la esfera de acción del antagonista, cuyos elementos son el daño, la lucha contra el héroe y la persecución. Segundo, la esfera de acción del donante o proveedor, quien realiza la entrega en medio del medio mágico del héroe. Tercero, la esfera de acción del auxiliar mágico ayudante. Cuarta, la esfera de acción de la princesa, objeto de la búsqueda de su padre. Estas dos funciones no pueden ser deslineadas una de las otras con perfecta precisión. Con mayor frecuencia es el padre quien asigna la tarea difícil debido a su hostilidad por el héroe. Asimismo es el quien más a menudo castiga o ordena castigar al falso héroe. Quinta, la esfera de acción del mandante o mandatario, quien tiene por único elemento el envío del héroe a una expedición. Sexta, la esfera de la acción del héroe, que tiene por principal elemento la reacción a la exigencia del donante. Séptima, la esfera de la acción del falso héroe, que tiene como elemento principal a la impostura. Progresión dramática. La pirámide de Freytag se basa en las obras de Shakespeare, las cuales son piezas de 5 actos. Sin embargo, sus nociones son útiles en el análisis de la estructura dramática de cualquier obra. Sus partes son: la exposición. En la tragedia, la exposición ocurría con frecuencia en el prólogo. Acción ascendente. Durante la acción ascendente, el conflicto básico se complica por la introducción de conflictos secundarios, incluyendo diversos obstáculos que frustran el intento del protagonista para alcanzar su objetivo. Durante esta etapa ocurre la escena necesaria que permite alcanzar el clímax. Acción descendente. La acción descendente es el momento de la reversión después del clímax, donde el conflicto se desentraña y el protagonista gana o pierde. En algunos esquemas, durante esta etapa, ocurre la catástrofe, tal como sucede en las tragedias, donde el cambio de fortuna es desdichado. Desenlace. El desenlace comprende los eventos entre la acción descendente y el final de la obra. Se inicia con la resolución, que en otros esquemas se llama clímax. Personajes. Según la poética, los personajes no actúan para imitar caracteres, sino que ellos mismos se revisten de los caracteres a causa de sus acciones, y así el actor se vestía con una máscara de ejecutante y no con una máscara de ejecutante, y se hacía el ejecutante, y no la encarnación del personaje. En nuestros días esto ha cambiado y el personaje se identifica con el actor que lo encarna, como señala Núñez. Si bien a veces los dramaturgos no parten de una idea preconcebida de los personajes, sino que presentan sobre ellos las acciones sin preocuparse de justificarlas por medio de un estudio de sus motivaciones. Las teorías más aceptadas sostienen que se debe tener una concepción previa de los personajes antes de comenzar a escribir la obra. Los tipos de personajes más principales en una obra son el protagonista, el antagonista y los secundarios. El protagonista es quien representa una de las fuerzas que normalmente existen en la obra dramática y que se encuentra en el conflicto. Lo común es que un protagonista siempre trate de buscar la solución al conflicto de buena manera. Es un personaje con el que el público se identifica al leer o presenciar la obra y se solidariza con él y se pone de su lado. El antagonista. Él retrasa la solución del conflicto y los lectores y espectadores destinados de la obra generalmente no están de su lado y no quieren que él triunfe. Personajes secundarios son aquellos que no representan una de las fuerzas del conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo al protagonista o al antagonista. No hay que creer que por ser secundarios estos personajes tienen menos importancia dentro de la obra.